Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta vez en la serie temática Pensamientos Andinos, una serie temática de encuentros con la filosofía que propone acercamientos a temas ignorados, poco tratados o incomprendidos por la filosofía académica. Acercamientos para propiciar diálogos con estos otros territorios del pensamiento, con estos otros saberes, sentimientos y conocimientos. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo y doy la bienvenida al docente de la serie temática Pensamientos Andinos, José Manangón Iguago, sacerdote diocesano. Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Lingüística Andina y Educación Bilingüe por la Universidad de Cuenca, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. José Manangón, con su vasta experiencia y conocimiento en el encuentro de esta semana, nos acercará a comprender identidad en el pensamiento andino. Le escuchamos, estimado José. Bien, yo creo que cuando hablamos de identidad, realmente hay que comprender en esta vez yo diría desde unos dos ángulos que me parecen importantes y también un tercer punto de vista sobre los nuevos impactos en esto y cómo los nuevos impactos provocan, digamos, incidencias en lo que es la identidad. Así me refiero en todo caso que voy a tratar de conversar sobre una primera parte que se refiere a lo que es el ayllu, la comunidad y la cultura. Creo que ahí se está gestando lo que es la identidad. Luego hablaré sobre el asunto de la cultura, ¿no? Y evidentemente en un segundo momento hablaremos sobre los factores que inciden en la actualidad con respecto a la identidad, para al final terminar sobre algunos riesgos que también impactan en este proceso de identidad. Entonces, en este primer punto, en donde tiene que ver el ayllu, la familia, la comunidad y la cultura. ¿Qué contemplamos nosotros? ¿Qué elementos constan, por ejemplo, en el ayllu? Yo creo que el ayllu es definitivamente donde se origina el sentido de pertenencia a la familia. El papá, la mamá, los hermanos, los parientes inciden en el sentido de pertenencia. Todo el mundo trabaja en este sentido de pertenencia, pertenecen a la familia. Y aquí definitivamente los ayllus, ¿no? Yo menciono así, por ejemplo, los ayllus que me parecen un poco más característicos. Por ejemplo, en Chuchilán están los pilaguanos, los chusín, en Sumbawa están los Umajinga, están los Pilalumbo, están los Usco, están los Cusco, no, en Huangaje están ahí los Lutuala, están ahí los Toaquiza, los Tigasi. Entonces ustedes ven que esas familias lo que generan son puntos de vinculación profunda con la familia. ¿Cómo se logra esto? Y evidentemente hay espacios en la familia muy fundamentales, por ejemplo, la cocina. En la cocina todo el mundo participa, unos pelan las papas, otros ayudan con la leña, otros ayudan a preparar los otros elementos del alimento. El compartir en la cocina es importante. El fogón,
en medio del frío que está en el páramo, el fogón calienta y la posibilidad de conversar sobre las realidades. Evidentemente la cocina ya marca el olor, el sabor, la fragancia. Es importante eso. En el Ayllu, otro elemento clave es el trabajo. Esto es indudable. O sea, en la familia indígena todo el mundo quiere participar. Todo el mundo quiere colaborar. Quieren el sentido de no ser una persona inútil. Todo el mundo quiere ser útil a la familia. Y la mejor manera de ser útil a la familia es el trabajo. Y ahí en el trabajo podemos mencionar los trabajos que son muy comunes, por ejemplo, la agropecuaria. El trabajo muy común también es la artesanía. Hay algunas artesanías propias de la comunidad. El trabajo que se hace en las comunidades desde el manejo de los animales, el trabajo comunitario, el trabajo de las familias con respecto a las siembras, a las cosechas, a la comercialización. Son todos estos trabajos que lo hacen en comunidad, en grupo. Evidentemente, también en este contexto de la familia siempre hay tensiones, siempre hay dificultades, siempre hay conflictos. Entonces también esos conflictos se comparten, se celebran inclusive, no se llegan a acuerdos y todo eso hace que el Ayllu sea un espacio de identidad. No es posible tener una identidad sin ser parte de una familia. Por eso es importante uno de los valores que es la complementariedad, el hecho de compartir en familia, en casa. Esto es clave y eso desde niños tienen esa profunda relación en la comunidad. Otro de los elementos que me parece muy importante es las reuniones que hacen los parientes. Cuando hay un santo, cuando hay un matrimonio, cuando hay una celebración de una casa, cuando se comparte, digamos así, los trabajos comunitarios. Y ahí una palabra que es muy propia, ¿no? Dice, estamos entre familia, el Ayllupura, ¿no? En el territorio del Quilotoa, la palabra Ayllupura, cuando se pronuncia eso, quiere decir que definitivamente hay una intimidad en la familia. Y cuando se comparte en la familia, uno ya queda marcado. La familia es la que marca con identidad propia y el sentido de pertenencia en ese sentido. El otro elemento que les estaba manifestando es con respecto ya a la comunidad. La comunidad tiene que ver en este sentido que voy a hablar ahora, es el hecho del territorio. Ahí hay un elemento clave, el territorio. Cada comunidad, sea que sea legal o sea que sea de hecho, tiene un territorio. Todo el mundo reconoce ese territorio. Y los comuneros conocen exactamente su territorio. Cuando hablamos también de la comunidad, es importante también tener en cuenta la otra experiencia que se vive en la comunidad es la autoridad. La autoridad que está al servicio de la comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, y entonces ahí están también las personas mayores, las personas históricas que han dado un servicio a la comunidad. Hay una reverencia muy especial a los mayores que han prestado sus servicios como presidentes o como síndicos de la comunidad. Y en ese contexto también un punto aparte muy reconocido son las mujeres adultas. Son las mujeres que, digamos, han participado en todos los procesos de la comunidad. Esto es muy importante. Evidentemente, aquí cuando se habla de comunidad, ya comienza a haber, digamos, un conflicto entre algunos comuneros que ya tienen intereses individuales, tienen intereses personales. Pero la comunidad ahí marca las diferencias, porque siempre se impone el hecho de la autoridad comunitaria y siempre el criterio comunitario, no los intereses individuales, sino los intereses de la comunidad. Esta es otra experiencia que está permanentemente en tensión, pero que en la comunidad siempre, podríamos decir así, tiene preferencias todo lo que corresponde a la comunidad. Yo creo que esa experiencia es fundamental. Soy parte de la comunidad
y efectivamente respondo en mi identidad comunitaria. Los conflictos con el yo, con los individuos, siempre van a haber estas tensiones, pero definitivamente la comunidad es la que marca. Otro de los, digamos, en este sentido, hay una directiva de la comunidad, el presidente, el secretario, el tesorero y el síndico. No, por ahora la mayoría son varones, los presidentes de las comunidades, pero también ya se dan casos de algunas comunidades que son mujeres las que asumen la responsabilidad de la autoridad. No, son, digamos, no muy general, pero sí hay mujeres que comienzan a asumir ese papel de autoridad de la comunidad. Evidentemente, eso tiene mucho que ver también por el esposo, la dignidad del esposo, la honestidad y honradez del esposo y por consiguiente la familia más honorable, que es la que asume el trabajo de la comunidad. En esto de la comunidad, la experiencia significativa que marca también es el chamán, es decir, la persona que cura. En cada comunidad hay un especialista en el manejo de las plantas y en el cuidado de las chakras para la curación de los enfermos. También él tiene, digamos, un punto aparte que cuando le piden una opinión y cuando él habla definitivamente para mantener la comunidad en términos de salud y de vida, de una vida más digna. Y él es la persona encargada de criticar cuando hay algunos excesos en la comunidad, cuando ve que los jóvenes se salen de la comunidad y comienzan con otras actividades no muy comunitarias. Hay algunos presidentes históricos, ¿no? Lamentablemente ya están falleciendo y más lamentablemente porque no se tiene una biografía, no se ha escrito de algunos dirigentes que son muy conocidos. Aquí en Cotopaxi hay una riqueza enorme, esa historia es verbal, no está escrita, ¿no? Hay dirigentes, por ejemplo, yo puedo mencionar uno en el sector de Chuchilán como Joselino Ante, ¿no? Es un trabajo impresionante todo su proceso de lucha que hizo con respecto a la tenencia de la tierra. Y así podemos ir mencionando, tanto chamanes como dirigentes históricos son los que marcan digamos, los espacios de identidad de la comunidad. Evidentemente, este trabajo de la comunidad es sumamente gratuito, es generoso, no percibe nadie ningún dinero, salvo especialmente el chamán no recibe plata. Al chamán bueno se le reconoce porque nunca recibe plata, no recibe dinero, solo recibe si le dan algo de comer, eso sí, no, las papitas, las habas, lo que les llevan de comer, pero dinero no. Un buen chamán nunca cobra nada. Un buen chamán no se caracteriza por definitivamente solo recibir algo, una guanja que le llaman ellos de la comida, del alimento, el compartir un cultivo, el compartir unos granos, eso sí acepta. Y todo eso es parte de la identidad que los jóvenes y los niños van asumiendo en ese sentido. Otro elemento que me parece importante de la comunidad, cómo incide en la identidad, es los niveles de compromiso, de responsabilidad con los trabajos comunitarios. Yo creo que es fundamental ahí, por ejemplo, las mingas, que son parte del trabajo fundamental, no tienen mucha, digamos, incidencia en la participación comunitaria. Entonces, los niños, inclusive, ya participan, no en el trabajo, pero sí van a ver, van a aprender cómo es la minga, qué es lo que hacen, por qué hacen, y asisten a las reuniones. Después de la minga hay una reunión general, y entonces los niños y los jóvenes van aprendiendo todo ese proceso, todo ese teje y maneje de por qué se hacen los trabajos, cuáles han sido las deficiencias, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que rectificar. Inclusive las relaciones, se forman las comisiones ahí para los que van a enfrentar las discusiones o conversaciones con las autoridades del Estado. Evidentemente, yo insisto en esto, la comunidad se caracteriza por las jochas, por las mingas, por las fiestas que celebran. Y esto es parte de la identidad. Yo creo que esto es importantísimo, y en este contexto de la comunidad, uno de los puntos es el asunto digamos así, de lo que es la parte de la participación, o sea, la gente planifica.
la gente participa y hace gestiones para el mejoramiento de la comunidad. Gobiernos anteriores y todos los gobiernos del Estado insisten en acabar esta participación de la gente. Hubo un momento en que se dijo, el Estado tiene plata, el Estado decide y aquí el Estado manda y ustedes no hacen nada. Y eso provocó que la gente comenzó a despreocuparse de la comunidad, se despreocupó de las escuelas, se despreocupó de las casas comunales, porque decían, bueno, si el Estado tiene plata, que se arregle. Pero el Estado no tiene dinero, no tiene plata, y ahora nuevamente están diciendo que la gente tiene que volver a participar. Entonces ahí definitivamente el Estado es ausente en la comunidad, más bien pone trabas, liquida procedimientos de participación generosa de la propia comunidad. Yo creo que es importantísimo la comunidad tener en cuenta sus procesos de lucha, esas luchas que son problemáticas y que hasta ahora no se terminan. Son luchas muy antiguas. Yo señalo algunas, por ejemplo, la lucha por la tierra. Eso todavía sigue pendiente. Hay una lucha por la tierra. Todavía hay haciendas, todavía hay territorios y más aún territorios del Estado, ¿no?, que no han sido redistribuidos a favor de la comunidad. Luchas, por ejemplo, por la salud. Eso también es otro tema muy recurrente. Luchar por la salud, que el Estado realmente asuma la responsabilidad de la salud. Lo otro es la educación. Quizás en eso nosotros estamos bastante bien, como digamos, con muchas investigaciones con respecto a la salud, digamos, a la educación, y ahí puede verse una lucha muy importantísima. Y eso es lo que ha caracterizado una lucha por la educación de los hijos, y eso es lo que le ha dado identidad. Otra de las luchas que se hace permanentemente es por la vialidad, los servicios básicos, ¿no? Luz eléctrica, las carreteras, la posibilidad de un mercado más justo, ¿no? La posibilidad de transportar alimentos hacia las ferias cantonales, provinciales en ese sentido. En este contexto de la historia podemos decir que tanto los ayllus como la comunidad hace historia. Es una historia de lucha permanente. Y esa es la identidad del pueblo indígena. Un indígena luchador significa que definitivamente está identificado con su comunidad. Las luchas históricas de la comunidad son las que han generado lo que ahora nosotros conocemos como la organización del Ecuarunari, del MIG, de la CONAIE, del Pachacuti. Han sido procesos duros históricos de luchas para conseguir estas ganancias, podríamos decir así, de servicios básicos, de educación, de salud, de la tierra. Son luchas comunitarias. Y aquí una frase que siempre dicen es, o es para todos o para nadie. Siempre repiten es para todos o para nadie. Y eso los jóvenes mantienen firme. El trabajo comunitario es clave, nos identifica, nos ayuda a la resistencia. Entonces, la comunidad es un espacio fundamental de identidad en base a la lucha y en base definitivamente a la organización, a la autoridad y a las costumbres que se tejen en ese contexto de lo que es la comunidad. El tercer elemento en este espacio es la cultura. Y cuando hablamos de cultura, sí, definitivamente podemos decir lo que hay un adagio que dice, ¿no? La cultura sacramenta y olea el mundo de la vida andina. La cultura, sí, definitivamente es la que marca ya la identidad. ¿Cuáles son estas características culturales? Lo primero es de la comunidad. Soy comunitario, soy de tal comunidad. Vengo de tal familia. Eso está metido en el corazón y en la mente del runa andino del Quilotoa. Definitivamente, la cultura es la parte concomitante. No se puede separar la cultura, no, la construcción cultural comunitaria del ser del Quilotoa. La cultura es la que marca.
Y cuando hablamos de cultura, hablamos de los valores éticos fundamentalmente. Hablamos de la tierra, hablamos de la naturaleza, hablamos del manejo del tiempo, del espacio. No, aquí sí ya son definitivamente categorías, ¿no? Que la cultura le identifica a la persona. Una persona de la comunidad, una persona que habla el quichua, una persona que es parte de una familia, de una comunidad, eso es cultura. Y esa cultura es la que se mantiene. Y evidentemente los estados y el mismo coloniaje lo que ha intentado es romper la cultura comunitaria, la cultura de la lengua, la forma de pensar de la lengua. Eso es lo que intentan permanentemente romper, pero no, por suerte todavía eso no ha sido colonizado al 100%. En las raíces se mantiene esa situación y es más, hay todo un regresar al hecho de la cultura. Hay que volver a la cultura, hay que volver a los orígenes y eso es lo que comúnmente se manifiesta en cada momento. La lengua definitivamente es parte de la cultura. Una persona comunitaria habla la lengua. Y cuando hablamos de lengua, hablamos también de lenguaje. No, posiblemente los datos estadísticos dicen que el quichua se está acabando, pero no es así. El quichua se mantiene, está vivo. Lo que sí ahí tenemos dificultades es que el quichua siendo oral necesita ser escrito ya. Y entonces hay buenos esfuerzos en cuanto ya comenzar a escribir, ¿no? La cultura andina quichua. Yo creo que esto es fundamental, porque la lengua es parte que identifica y que nos identifica como una cultura. Y cuando hablamos de la lengua, pues estamos hablando ahí ya de los signos, de los símbolos, de los conceptos, de las ideas, que hay que profundizarles en ese sentido. Ahora, en la cultura también hay tecnologías. Yo siempre digo cuando me dicen, cuando hablan de ciencia ancestral o de ciencia de los pueblos indígenas, o sea, definitivamente no estoy muy de acuerdo en ese sentido. No hay ciencias ancestrales, no hay ciencias étnicas, son conocimientos. Yo en eso rescato, ¿no? La capacidad de haber generado la quinoa, el chocho, el amaranto, plantas eminentemente proteicas, de altísimo nivel proteico y muy asimilables a la alimentación humana. El manejo de los páramos, el manejo de la naturaleza, eso definitivamente le están dando la razón ahora. Cuando hay contaminación, las prácticas tecnológicas que hacen en las comunidades es clave. Por ejemplo, un tema muy recurrente ahora y muy conflictivo, el agua. Es impresionante cómo el manejo del agua, canales, no, basta ver algunas experiencias que se ve o se ha visto, por ejemplo, en los canales en el Cusco, los canales que hacen aquí en el Páramo, cómo manejan el agua, eso es ciencia, es conocimiento. En los tejidos, es una maravilla ver los tejidos andinos, ¿no? Los colores que lo imprimen, que lo hacen, pero los tejidos son importantes. El manejo artesanal, que se han manejado el oro, la plata, y no para vender, sino como hechos religiosos, como signos religiosos. El oro no era para vender, no era para el intercambio. El oro era para agradecer, el oro era para manifestar definitivamente su reconocimiento a la Pachamama, su reconocimiento a la vida. Por eso es importantísimo entonces el hecho de la cultura, que es la cultura de la familia, la cultura de la comunidad, la cultura de la fiesta, la cultura de la lengua en este sentido y de la tecnología. Hay muchas tecnologías en ese sentido que no son estudiadas, pero en el manejo del alimento, en el manejo de los suelos, de la naturaleza, hay tecnologías. Los mismos pisos ecológicos, lomo de cordillera, subtrópico, callejón interandino. Es impresionante los manejos tecnológicos en ese sentido. Bien, yo creo que esto es un poco de lo que sería así como para comenzar a profundizar más de estos temas con respecto a este primer punto de la identidad. El segundo punto de la identidad es los factores que inciden ahora. En ese sentido yo voy a hablar brevemente sobre el factor geográfico. El pueblo indígena vive entre los 3.000 metros de altura
a los 4.000 metros de altura. Esa es la franja donde los pueblos indígenas están. Evidentemente ahora se han bajado también un poco a lo que es el proyecto interandino, pero también al subtrópico, ¿no? En el caso de la provincia de Cotopaxi, ustedes ven el Quilotoa es el lomo de cordillera, ¿no? Y tenemos después Pilaló, La Esperanza, todo lo que sería Guasaranda, La Maná. Ustedes ven de 200 metros de altura a 4.000 metros de altura. Luego tenemos el callejón interandino. Y ahí, en todos estos pisos ecológicos, se han generado costumbres, tradiciones, alimentos, se han generado un montón de realidades que identifican. Por ejemplo, la vivienda. En el páramo, el poncho, ropas que protegen del frío. En el subtrópico, pues ya definitivamente el calor hace que se vistan de otra manera, que tengan otras costumbres y que se alimenten también de otra manera. Entonces, ustedes ven que la parte geofísica marca, o más bien dicho, incide en la identidad, ¿no? La parte geográfica geofísica. La cordillera, inclusive la Amazonía, ustedes pueden ver ahí en la complejidad de los pueblos amazónicos, ¿no? Por la altura. Están ubicados en alturas menos de 500 metros y entonces ahí hay características que inciden en la identidad. Otro de los elementos que inciden, otro de los factores que inciden en identidad es en la historia. Y en ese sentido, pues la riqueza de la historia que no está muy estudiada aquí en el Ecuador, solo hurgamos un poco nosotros, pero es impresionante, por ejemplo, el pasado histórico, ¿no? Si llegamos a Loja, están los paltas que prácticamente han desaparecido. Luego vienen aquí los cañaris, los puruá, los panzaleos, los quitucara, los cayambi. Vamos ahí al Imbabur, están los caranquis, los otavalos, los natabuelas. Si vamos al Carchi, están los aguá, los pastos, los tuzas. Y cada uno de estos pueblos con una riqueza enorme. Luego en la Amazonía están los shuar, los achuar, los cofanes. ¿No? Es impresionante la riqueza histórica y eso es lo que definitivamente nos identifica. Hoy en día es muy interesante ver los shuar han venido a Sumbawa, han apoyado la organización, han expuesto sus ideas, sus criterios. Cuando hay conflictos serios, son estratégicos para luchar, para resistir, para meter ánimo a la gente, para que sus derechos de tierra, de dignidad, se manifiesten. Pero la cultura es sumamente rica. Esta cultura nuestra, con una riqueza enorme, que hay que estudiarla, que hay que definitivamente también escribirla, que la historia de estos pueblos es parte de nuestra historia, es el orgullo. Por eso es que aquí en Cotopaxi, por ejemplo, manifiestan, ¿no?, el pueblo panzaleo. Nosotros somos panzaleos. Evidentemente yo al menos toco con un poco de pinza, porque si seguimos la historia en Sumbawa, no, los de Sumbawa, los de Huangaje, Chipchilán, tienen sus orígenes en Aloa, tienen sus orígenes en Machachi y en la parte de Quito. Todos los apellidos son originarios de allá. Entonces habría que definitivamente estudiar, ¿no?, lo que son el territorio panzaleo y sus características actuales. Entonces ustedes ven el pasado histórico, nos identifica. También nos identifica lo que es la invasión incásica. Ustedes ven que los incas estuvieron aquí en el Ecuador no más allá de 70 años. Pero los incas definitivamente, a mi manera de ver, inciden, por ejemplo, en las fiestas. Todo por ejemplo, lo que es el Inti Raymi, ¿no? Todos los raimis que el Tahuantinsuyo impone. La fiesta del sol, que es lo más característico, las vírgenes del sol, eso está muy enraizado y se conoce y se sabe. Eso nos identifica ya, ¿no?, con la invasión incásica. Lo mismo, por ejemplo, el quichua, que viene desde el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? También hay algunas palabras, algunos vestigios de lo que son los aymaras, ¿no?, que están aquí presentes.
Luego, por ejemplo, también queda muy presente y grabado aquí en los pueblos, en las comunidades indígenas, en las familias, en los ayllus, la autoridad del Inca. Ustedes ven los conflictos, eso se mantiene en Atahualpa, Huáscar, ¿no? Rumiñahui y todos esos personajes históricos. Y hoy, por ejemplo, es una cosa muy interesante cómo se está recuperando el pensamiento, por ejemplo, de Fernando Daquilema, de todos de los últimos 20, 30 años de gente que ha luchado y que ha mantenido este criterio de comunidad de pueblos indígenas. Pero definitivamente el imperio inca en sus 70 años, a más de la fiesta del sol, de las vírgenes del sol, nos deja la lengua, nos deja también su forma de gobierno, ¿no? La autoridad del Inca, los impuestos que nos cobran y evidentemente el Capagñán. O sea, hay caminos que están ahora, si ustedes ven, desde Achupayas hasta Cañas todavía se mantiene el Capagñán y ojalá en algún momento determinado se pueda, digamos, restablecer estos sistemas viales que son muy importantes en ese sentido y son sistemas viales que están acorde a las realidades del territorio andino. Luego, otro de los factores que nos identifica y que impacta es la invasión europea. Y eso todavía se mantiene. Lamentablemente, Europa viene y nos coloniza de alguna manera con las encomiendas, con los obrajes y con las mitas. Y los gobiernos de ahora, que me disculpan, pero definitivamente nos gobiernan con estas instituciones, ¿no? De encomiendas, de obrajes y de mitas. Yo creo que eso no se ha superado, pero eso es lo que está marcando hasta ahora, ¿no? Los estados manejan con estas instituciones, ¿no? De encomenderos, de obrajes y de mitas. Esas realidades no han cambiado. Y eso es lo que definitivamente impacta como identidad en esto. Otro, el coloniaje que viene desde Europa es el yo, ¿no? Ahí comienza a ver el yo, la presencia de la persona, del individuo, porque aquí en las comunidades ya hasta ahora es el conflicto permanente entre el yo y el nosotros, la comunidad. Pero también cuando viene el coloniaje europeo, ¿no? Nos traen lo que decimos en teoría, la democracia, la aristocracia, todo lo que son las monarquías, los sistemas de gobierno, que no son entendidos, que no son comprendidos. Pero además de eso también la invasión europea nos trae la pólvora, la brújula, la imprenta, la propiedad privada, la lengua castellana, y uno de los elementos que definitivamente nos traen es la norma, la ley. Y entonces nos aplican una ley que es eminentemente desde la racionalidad, cuando acá la norma y la ley parte de la misericordia, parte de la inclusión, no parte del castigo, sino que parte de volverle a la comunidad, a la persona. Entonces ahí hay características sumamente importantes, pero llega ahí la colonización con la ley y con la norma. Luego tenemos la razón, que quizás es uno de los elementos de gran debate hasta ahora, que, digamos, se desprende la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Es importante también saber que aquí en los pueblos indígenas había eso, había ciencia, conocimiento, pero al servicio de la comunidad, no al servicio del negocio, no al servicio del uso de cambio, sino al servicio para comer, para vivir mejor, para fraternizar, para ser una familia de hermanos, de identidad, de comuneros. Yo creo que ese es un punto importante que este factor de la invasión europea también nos identifica. Luego tenemos todo lo que sería ya las costumbres de la comunidad. Yo señalo aquí brevemente el respeto a la familia, el respeto a las costumbres, el respeto a la palabra dada. Eso se aprende en los medios comunitarios, en la organización comunitaria. Ahí se aprende las estrategias de sobrevivencia, las estrategias de la salud.
En la comunidad, en la organización, lo que se aprende son la seguridad alimentaria, se viven los ritos ancestrales, la solidaridad. Definitivamente, en la comunidad, en estos sitios organizativos de una sociedad organizada, de un pueblo organizado, definitivamente se vive el trabajo comunitario. Es un trabajo no pagado, es un trabajo de servicio a la comunidad, de mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y uno de los espacios más importantes en la comunidad, en esta organización comunitaria, es la resolución de conflictos. Es en la comunidad que se resuelven los conflictos. Y evidentemente en la comunidad se hace una vida mucho más llevadera, ¿no? Evidentemente en la comunidad existe la ternura. Puede haber broncas, peleas, juicios, pero siempre terminan haciendo las paces. Siempre terminan buscando los puntos de encuentro. Estos puntos de encuentro pueden ser un poco prolongados. Hay resistencias, pero para resolver los conflictos, la autoridad de la organización comunitaria, los dirigentes históricos, las mamitas, es impresionante ese trabajo que hacen para que regrese la unidad. Evidentemente, hoy por ejemplo, estamos atravesando divisiones muy profundas en el MIG, en las organizaciones de segundo grado indígenas, porque hay intereses. Pero ahí el papel que se mantiene es el papel de los adultos, el papel de la organización comunitaria, que siempre tiende a que se hagan las paces, a que se regrese, a que se llegue a ciertos acuerdos. Me parece a mí importante este elemento comunitario como un factor de identidad. Y ahí se aprende a luchar, ahí se aprende a trabajar, ahí se aprende a identificar y a respetar. Ahí se aprende también a conocer las debilidades, las deficiencias que tenemos, las pobrezas que tenemos, y eso nos ayuda, digamos, ayuda a crecer la resistencia y también la capacidad de lucha, que es parte de la identidad del pueblo indígena. Luego hay otro elemento que me parece importante en esto de los procesos de identificación, la escuela. Yo creo que los últimos 50 años ha habido procesos educativos muy interesantes. Yo menciono 3. Por ejemplo, el Service de Morona Santiago, un trabajo muy importante en ese sentido de la misión salesiana, no especialmente ahí el AIJU, Ciro, ¿no? También otros sacerdotes como Gómez Cuello. Es impresionante ese trabajo educativo que ha hecho la gente, y a partir de eso jóvenes Shuar que se han comprometido, ¿no? Recuerdo a Rafael Machinquias, definitivamente trabajando por la educación. Y la educación definitivamente es el estudio de la razón, de la ciencia, de la tecnología, y efectivamente aprendiendo a pensar para resolver los problemas de la comunidad, para identificarnos de mejor manera de la comunidad y para proponer cosas también a partir de la lógica de la razón, que es el pensamiento europeo. Y en ese sentido, a ver cómo esa herramienta que sirvió de alguna manera para colonizar, cómo ahora nos podemos servir para definitivamente ayudar a desarrollar la dignidad de vida de la comunidad. Entonces, la escuela ahí tiene un factor muy importante. Y ahí sí que, permítanme decir que, por ejemplo, cuando llegamos a Zumbawa, el 99% eran analfabetas las mujeres, el 85% analfabetos los varones. En 40 y pico de años, hoy tenemos magísteres, alguno que otro ya ha llegado a 4º nivel de la academia. La mayor parte de los dirigentes de las comunidades han terminado sus bachilleratos, su 3er nivel, licenciaturas. O sea, en 40 años se ha corrido de manera impresionante. Lamentablemente en todo este proceso hay conflictos. Una cosa son aquellos jóvenes que salieron a estudiar afuera de jovencitos y se olvidaron de la comuna de alguna manera. Pero la mayor parte se educaron en territorio, con las comunidades, trabajando por la organización. Esos dirigentes son claves.
Y esos dirigentes no tienen aspiraciones de ser asambleístas o de llegar a ser gobierno en este país. Se mantienen en las comunidades, porque ahí está la clave. Entonces la escuela también ya es parte como un factor de identidad en los actuales momentos. De esto habría que estudiar más profundamente los efectos. Hay textos muy interesantes y creo que en el mes de junio vamos en la PUSE a exponer algunas experiencias educativas que nacen desde la comunidad y los conflictos que se tiene con el Estado, con el ministerio, ¿no? Y evidentemente también con la sociedad, porque los jóvenes dirigentes que nacen de estos procesos educativos comunitarios realmente son firmes en sus decisiones y luchan por la dignidad de su pueblo, y ahora son acusados de terroristas, son acusados de gente rebelde y también abusiva. Yo creo que no es así. Me parece que la escuela está cumpliendo su papel, y ese es otro de los factores de identidad en los actuales momentos. Finalmente, muchas gracias. no, si me permite, para terminar, los riesgos que corremos también, que son parte de la identidad, y yo señalo estos riesgos. Primero, las neocolonizaciones. No, hay neocolonizaciones, y ahí podemos enunciar, por ejemplo, el consumismo, el sistema de mercado, esas teorías de la ciudadanía, ¿no? Todos ciudadanos, pues habría que ver qué ciudadanos, ¿no? Y en ese contexto, la ley, ¿no? Es impresionante cuando hablan del imperio de la ley. ¿De qué imperio de la ley estamos hablando? No, todo eso intentan colonizar. Las ideologías de género, pues, también son riesgos que en la actualidad momento no están entrando en conflicto y que de alguna manera también, o sea, son impactos para fortalecer la identidad o también para volverse lo que llaman en las comunidades chingaristas. También el capitalismo definitivamente está incidiendo, ¿no? El egoísmo, la violencia que se genera. Y lo otro que es el poder político, la división política. Es impresionante cómo las comunidades indígenas se están dividiendo, unos favoreciendo a unos y otros favoreciendo a otros, y eso se está dividiendo. Pero la gente mayor se mantiene serena, firme, defendiendo la comunidad, defendiendo la dignidad de las comunidades, defendiendo todo lo que es el territorio y el conocimiento y la educación indígena. Evidentemente también hay alienaciones culturales, ¿no? La música, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de ser modernos, entonces incursionan en estilos de música totalmente diferentes. Pero también hay jóvenes músicos que intentan desarrollar la música propia de la comunidad. Finalmente, las opresiones que ahora se vive, el racismo. Es impresionante cómo, entre comillas, la gente mestiza se ha vuelto más racista. Y a mí me preocupa el racismo que se genera en Quito. Y es impresionante el racismo que excluye, que divide, que separa, que no nos incluye. Y ahí en ese contexto la violencia. Hay sistemas de violencia y en ese contexto también comienza a haber economías de sustrato. Y estoy hablando de estas economías que son fuera de la ley y que están provocando también serios conflictos en ese sentido. Y esto provoca exclusión. Y cuando provoca exclusión, definitivamente sale la resistencia y salen los procesos de lucha que a veces están mal orientados. A veces, pero en su mayor caso, o sea, toda la energía de resistencia es justamente para la dignidad del pueblo indígena. Yo creo que en este contexto es lo que se construye la identidad en el pueblo indígena. Muchas gracias. Cerramos este encuentro con José Manangón, quien de manera sucinta nos habló de identidad en el pensamiento andino. Invitamos a todos y a todas a volvernos a encontrar la próxima semana en la serie Pensamientos Andinos con el tema Valores Éticos. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía
filosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.